Cordial saludo, delegados de la Asamblea Extraordinaria del Fondo de Empleados del municipio de Envigado. En esta oportunidad vamos a socializar los principales cambios que se han enviado para el estudio de ustedes en cuanto tiene que ver con los cambios que se van a generar o la reforma que se va a generar a los estatutos que desde el 2011 están vigentes en la, en la entidad solidaria y que ya creemos que era necesario la revisión para ajustarlos a la realidad jurídica y financiera que hoy por hoy viene regulando la Superintendencia de Economía Solidaria y a las necesidades del mercado en el cual el Fondo de Empleados viene desarrollando sus funciones. Lo primero que debemos decir es que nosotros estamos clasificados dentro de las organizaciones a las cuales la Super Solidaria le hace un control y vigilancia permanente. Estamos en el segundo nivel de inspección y vigilancia y por ello siempre hemos estado, sobre todo en los últimos 6 meses, sujetos a verificaciones y solicitudes de información por parte de ellos. Entre otras cosas, la necesidad del ajuste o reforma a los estatutos nace precisamente de la última visita y de la recomendación de la revisoría fiscal para que nos ajustemos a la actualidad normativa y al quehacer de la organización. Es claro que dentro en lo que contiene el decreto 344 del 2017 se establecen las 3 categorías de los fondos de empleados. La básica, que es aquella que tiene unos activos inferiores a 3.600 millones de pesos. La intermedia, que es la que tiene activos entre 3.600 millones y 10.000 millones de pesos. Y la plena, que es aquellos fondos de empleados cuyo monto de activos es superior a los 10.000 millones de pesos. Nuestro fondo de empleados del municipio de Envigado, FEMUE, está catalogado como de condición intermedia, es decir, que la categoría de nuestro FEMUE, por su nivel de activos a cierre del ejercicio 2021, es categoría intermedia. Esto es bueno para que vayamos y para que todos ustedes tengan conocimiento de a qué estamos sometidos desde el punto de vista de vigilancia y control, y además para que sepamos cuál ha sido el crecimiento del fondo en los últimos 20 años, en el tiempo aquel en el cual el fondo pues apenas era de categoría básica. Hay una estructura actual que está compuesta por 13 capítulos, así está desde el 2011, y bajo la estructura propuesta y que será objeto de aprobación por esta honorable Asamblea Extraordinaria de Delegados, resumimos esos 13 capítulos en 12, siendo una de los capítulos que digamos congregó 2 de ellos, el capítulo 6, Dirección, Administración y Control. En la estructura de los estatutos anteriores, ese control estaba en un capítulo separado. Aquí se une como complemento, como ese hecho que va a tener
una incidencia directa en el control de las actuaciones de la dirección y de la administración del FEMUE. Por consiguiente, se hace concurrente con estas mismas actividades y por eso se tomó la decisión de dejarlo en un solo capítulo. Ahora miremos los principales cambios, los más significativos dentro de la estructura de los nuevos estatutos y los cuales se encontrarán claramente definidos en el cuadro comparativo de los estatutos vigentes y que pretenden ser reformados, que reitero vienen de una vigencia del 2011, o sea que ya tienen 11 años de vigencia, y la estructura propuesta para la aprobación de esta honorable asamblea. El cambio en el capítulo 2. El capítulo 1 permanece prácticamente igual, porque pues allí se definen la naturaleza, denominación y obviamente la duración del FEMUE, que no es nada diferente a lo que venía consignado en los estatutos anteriores, simplemente se les da una forma diferente, pero en su contenido no cambia. El capítulo 2 se determina como objetivos, servicios y actividades. Y es aquí donde se definen claramente cuál es el objeto social del FEMUE, los servicios, y para ello se desagrega, y es uno de los principales cambios con respecto a los estatutos anteriores, se agrega el capítulo 5 y las actividades lícitas que puede llevar a cabo para el cumplimiento de los objetivos. Obviamente genera la obligación a la Junta Directiva para reglamentar cada uno de los servicios ofertados, y es bueno que ustedes tengan conocimiento que a la fecha, en una ardua tarea que la administración ha venido implementando, a la fecha estos reglamentos ya fueron oficializados y fueron debidamente publicados. Se deja abierta la línea de crédito de vivienda dentro de las actividades dentro de los servicios del FEMUE, por si en un futuro, de acuerdo a la evolución financiera que tenga el fondo, se puede llegar a financiar esta modalidad de crédito, y obviamente pues que la Junta Directiva así lo reglamente. Depende mucho en gran medida de la estructura financiera que pueda tener el FEMUE para poder atender esta línea de crédito, que como bien saben ustedes es supremamente grande en cuanto a los recursos financieros que debe tener para poderla ofertar. En el capítulo 3 de los asociados, el artículo 9 incorpora en el grupo de asociados a los cónyuges de los asociados fallecidos, el personal jubilado o pensionado que al momento de obtener esta condición estaba vinculado a una de las entidades con vínculo común de asociación. Creo que eso fortalece o aumenta el universo o el mercado de asociados que pueda tener el fondo. El artículo 10, en los requisitos de ingreso, establece que los requisitos que debe cumplir quien aspire a ser asociado al FEMUE y genera la función en el gerente del FEMUE de tramitar en 10 días la solicitud de vinculación. Es decir, le quita esta responsabilidad a la Junta Directiva y la traslada como función administrativa que es en cabeza del gerente del FEMUE. En el artículo 14 del mismo capítulo, retiro voluntario del asociado, define claramente el retiro voluntario y deja la potestad de su gestión en la gerencia, y establece el tiempo de respuesta en 10 días. Antes estaba en 30 y consideramos que el fondo tiene que responder con agilidad a las solicitudes de los asociados o ex asociados, porque las dinámicas del mercado así lo están exigiendo hoy por hoy. También da prelación de que se resuelva primero cualquier causal de expulsión o exclusión, bajo la observación del debido proceso antes de resolver la solicitud de retiro.
Se agrega el artículo 15, desvinculación por terminación del contrato laboral con la entidad que genera el vínculo común de asociación. Y en el tema de reingresos, reglamentan en una forma clara, disminuyendo el tiempo de 6 a 3 meses para que un ex asociado pueda solicitar nuevamente la vinculación, y reglamenta que los aportes a reintegrar por no conservar ese tiempo de exclusión está entre el 1 al 20% a criterio de la junta directiva, obviamente motivado por el gerente del fondo, quien deberá tener en cuenta temas como la liquidez, las metas de crecimiento, tener en cuenta si ese asociado es potencial consumidor de crédito o es potencial suministrador de recursos de inversión, tener en cuenta el nivel de aportes que tenga, etc., para que la junta directiva tome la decisión en ese sentido. En el capítulo cuarto, régimen disciplinado y sancionatorio, aquí hago una aclaración. Los estatutos vigentes hasta la fecha de ser aprobados los presentes cambios por parte de, o actualización por parte de ustedes, van a tener, el anterior tenía 2 capítulos 4 porque de pronto por alguna error de transcripción, así quedó, pues hoy ya se establecen y van a quedar en su debido proceso. En ese artículo cuarto es el régimen disciplinado y sancionatorio. Aquí viene uno de los cambios principales. En el artículo 20 se establece claramente las causales de suspensión temporal de los derechos y servicios a cualquier asociado. Y en el 21 incorpora a las causales de exclusión tácitamente el literal G y el literal K, el incumplimiento de obligaciones hasta por 90 días y faltar a los principios de transparencia electoral. Consideramos que es fundamental para que las reglas estén claras y los asociados sepan a qué se atienen, cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones claramente. El artículo 22 de este capítulo cuarto determina en forma clara el debido proceso que se debe llevar por parte de la administración del FEMUE en un proceso disciplinario a un asociado. Incluye la conformación del comité de apelaciones con 3 miembros principales y suplentes elegidos por la Asamblea General de Delegados. Es decir, esta asamblea, al reformar los estatutos, de inmediato adquiere el deber o atribución de conformar, de elegir el comité de apelaciones, con 6 miembros, 3 principales y 3 suplentes. Este comité de apelaciones será el encargado de dirimir cualquier conflicto que tenga el asociado con el FEMUE y que mediante el debido proceso la junta directiva, después de haberle formulado cargo, después de haberle hecho las notificaciones y demás, de presentar los descargos, etcétera, etcétera, se llegue a la determinación de sancionar al asociado. El asociado, dentro de ese debido proceso, tiene derecho a los recursos de reposición que lo hacen la misma junta directiva y subsidiariamente al de apelación que debe de ir al comité para ser estudiado y fallado de acuerdo a los tiempos que estos mismos estatutos así lo determinan. En el artículo 23 de ese capítulo cuarto crea el comité de apelaciones, que como bien decía, pues obviamente va a complementar o a darle el peso necesario al artículo 22. El artículo 24, que es adicionado, reglamenta los impedimentos de los miembros del comité para actuar en su propio proceso disciplinario. Es decir, si un miembro de junta directiva entra en un proceso disciplinario,
de inmediato se tendrá que apartar de la junta directiva y los demás miembros tocará decidir, llamando o convocando al suplente numérico de la persona que por el conflicto de intereses debe retirarse, para que puedan decidir sobre el caso del asociado. El capítulo 5, que es el régimen económico y financiero, sutilmente trae el artículo 33, que agrega y actualiza el valor del patrimonio mínimo no reducible del FEMUR. Es decir, durante la existencia del fondo de empleados, no podrá tener menos de los salarios determinados allí, que inicialmente son 500 salarios mínimos, que equivalen a 500 millones de pesos, ajustados por el IPC anual. Menos de ese monto no podrá tener dentro de su patrimonio. El artículo 36 define la inembargabilidad de los aportes del asociado, y eso fortalece la estructura patrimonial del FEMUE porque no la pone en los vaivenes que de pronto por una u otra razón los asociados puedan entrar a ser objeto. El artículo 37 limita el monto máximo de aportes y ahorros en poder de un asociado o grupo relacionado, en los términos de la Circular 11 de 2017 de la Supersolidaria. El límite individual de aportes no podrá ser de más del 10%. Y cuando hablamos de grupo de asociado relacionado, quiere decir que una familia o que un grupo de amigos, mediante diversas prácticas no santas, puedan adueñarse del más del 10% de los aportes o ahorros del fondo de empleados, y eso les daría una posición preferente para tomar decisiones o para incidir en las elecciones o en las diferentes decisiones que deba tomar la honorable asamblea o la junta directiva en un momento determinado. Igual pasa con las captaciones. Si hay 100 millones de pesos en captaciones, ningún asociado podrá tener más de 10 millones. Se limita precisamente para que no haya una concentración y así evitar de pronto que al retiro de un asociado que tiene el 50% dejen una posición muy deficiente al fondo de empleado, con la posibilidad de seguir con su quehacer determinado en el objeto social del mismo. Se incorpora el artículo 43, que define las modalidades adicionales de ahorro. El artículo 45 define en forma clara la forma de distribución de los excedentes. Está ya reglamentado, se estudió, se analizó y se determinó claramente. El artículo 46, que es adicionado, incorpora la posibilidad de crear fondos por parte de la Asamblea con cargo a los gastos del periodo. Eso ya tuvimos una primera experiencia con el fondo de empleado. En el artículo 47, 48 y 49, que fueron adicionados, se establece tácitamente el fortalecimiento de los activos, la autorización de deducciones y el cobro de intereses sobre aportes, lo cual está en responsabilidad de la junta directiva. El capítulo 6, Dirección, Administración y Control, también trae algunos cambios sutiles que me parece que van a fortalecer precisamente que la estructura del fondo de empleado esté acorde con los tiempos actuales y con, digamos, el direccionamiento que está teniendo el mercado financiero. Si bien no somos un establecimiento de crédito, sí captamos y colocamos ahorros y préstamos entre nuestros asociados, lo cual nos hace que debamos estar a la vanguardia de lo que hoy por hoy viene sucediendo en el mercado financiero nacional. Fusionados capítulos, como bien lo había dicho ahora, incorporando el de control al de dirección y administración, consideramos que son actividades totalmente complementarias. Esa vigilancia, ese control a las actuaciones de los administradores y de los directores del FEMUE deben estar totalmente alineadas
y eso es lo que pretendimos con esta modificación. Al artículo 51 incorpora el número mínimo de delegados que debe conformar la Asamblea General de Delegados. Para nadie es un secreto que a veces hacer la convocatoria es un poco complicado, entonces determina, por ejemplo, en este caso, que si el fondo de empleados FEMUE tiene de 1 a 1000 asociados, con 20 puede generar la Asamblea General de Delegados o la Asamblea Extraordinaria de Delegados en cualquiera de los casos, y creo que eso le da la facilidad de poder completar su quórum y tener una asamblea válida para deliberar y decidir en todos los temas que así a bien tengan llevarlo a consideración de ella misma. El artículo 54 incorpora el concepto de delegado hábil. El artículo 60 adiciona una atribución en el literal D a la asamblea, y es el poder de poder asignar, de considerarlo conveniente, honorarios a los órganos de dirección, administración y control del FEMUE. El artículo 67 incorpora un requisito adicional para ser elegido miembro de junta directiva, el literal E, tener el conocimiento en, es decir, allí determinan unas disciplinas académicas o profesionales en las cuales debe tener conocimiento el miembro de junta directiva que pretenda ser elegido como tal. También determina unas condiciones de liderazgo social o de trabajo comunitario que pueden ser concurrentes o excluyentes, o sea que cumpliendo cualquiera de los dos requisitos puede aspirar a hacerlo. El artículo 70 establece entre las causales de remoción el ser sancionado en calidad de asociado. Si yo pierdo mi calidad de asociado, obviamente, consecuentemente voy a perder mi calidad de miembro o dignatario dentro de la junta directiva, con comité de control social, el comité de apelaciones, al igual que en cualquier comité que reglamentado por la junta directiva esté en funcionamiento. El artículo 70 establece entre las causales de remoción, como ya lo había dicho, el ser sancionado en calidad de asociado. El artículo 73, 74 y 75 incorpora para definir el quehacer en caso de vacancia, retiro o desintegración de la junta directiva. Como bien podemos estar en este último periodo, pero que afortunadamente, y una decisión que se tomó en forma consecuente en la asamblea del pasado mes de marzo, fue haber citado para esta asamblea del mes de julio, precisamente para subsanar las vacantes o faltantes que hubiesen al interior de la junta directiva, al interior del comité de control social y obviamente consecuente con la aprobación de estos estatutos, el nombramiento del comité de apelaciones. Del artículo 76 al 86 se incorporan para definir o reglamentar todo lo que tiene que ver con quórum, inhabilidades, la responsabilidad de ejecutar las actas de cada una de las reuniones y las funciones de los dignatarios de la junta directiva. Es decir, que le corresponde hacer al presidente, al vicepresidente, al secretario. Cabe advertir que la junta directiva ya no será, que la asamblea ya no será la que nombre dentro de sus estatutos y que le dé esas facultades a la junta directiva de nombrar un tesorero. No, el tesorero es un servidor que estará dentro del organigrama del fondo de empleados, que será aprobado por la junta directiva, pero que no va a tener, que va a tener las funciones que el manual de funciones del fondo de empleados así determina, y que obviamente
previo a ello va a ser estudiado, analizado y aprobado por la honorable Junta Directiva. Se hace una claridad sobre los requisitos que se tienen para ser miembros de la Junta Directiva, para ser nombrado como gerente, y trae en sí los requisitos. En el artículo 89 se incorporan los requisitos para tomar posesión del cargo de gerente. Y en el artículo 91 define la elección de un subgerente. Del artículo 100 al 107 se incorporan tácitamente lo referente al Comité de Control Social para mayor claridad sobre su rol, su elección, las inhabilidades, las incompatibilidades y su remoción. Es decir, estos artículos fueron los que nacen al fusionar los dos capítulos, el 5 y el 6, en uno solo. En el capítulo 7, devolución de aportes sociales y ahorros a los asociados desvinculados, se incorporan del artículo 108 al 111 lo relacionado a la devolución de aporte y la posibilidad de retención de aportes por pérdidas recurrentes del FEMU. Es de aclarar que acá lo único que se hace es determinar la forma en que se hace y cuáles son las responsabilidades del asociado en cuanto a las pérdidas recurrentes que traiga el fondo. Pero estas pérdidas recurrentes y la retención de aportes por ellas están, digamos, protegidas por esa distribución que se hace dentro de los excedentes del periodo y que es llevado a la Honorable Asamblea Ordinaria para que sea aprobado, y se conforma esa reserva para proteger esos aportes de los asociados. Esto obviamente hace que en ninguno de los casos hasta el momento se haya presentado en el FEMUE la retención de aportes por estas medidas. Pero lo que sí se debe dejar dentro de los estatutos de la organización es, consecuente con lo que trae la Supersolidaria, los elementos para que en caso tal de que suceda se puedan llevar a cabo y proteger el patrimonio del FEMUE. En el capítulo 9, procedimiento para resolver conflictos transigibles, se establece la conciliación como la forma natural de resolución de conflictos y obviamente se determina el domicilio de la misma, que es el Valle de la Urraca. En el capítulo 10, en cuanto a fusión, incorporación, transformación, escisión e integración, en el artículo 129 se incorpora la mayoría requerida para la aprobación de algunos de los temas de transformación por parte de la Honorable Asamblea General o extraordinaria de asociados o delegados, y dice que tiene que tener una mayoría necesaria del 70% de los asistentes para poder hacer cualquiera de estas figuras de asociativas o de inclusión en otras entidades de economía solidaria. En el capítulo 11, disolución y liquidación, aquí sí se deja en una forma muy expresa y creo que era muy necesario. En el artículo 130, las causales para la disolución y posterior liquidación. Y es del 132 al artículo 136 se ordena el procedimiento de liquidación, el nombramiento y funciones y deberes del liquidador, que no estaban muy claras en el artículo anterior. Y ahí se determina claramente cuáles son las condiciones en que se puede dar este tipo de hechos, ya sea la disolución o la liquidación. Es así como nosotros, de los 88 artículos que teníamos en los estatutos aprobados en el año 2011, pasamos a 139 artículos explícitos con una claridad bastante coherente para que los asociados en su lectura puedan
determinar clara y positivamente cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y obligaciones, cómo es el actuar del fondo y obviamente ese vínculo de asociación, porque como bien lo decía al principio, no podemos olvidar que el fondo de empleado como una entidad solidaria debe siempre conservar los 5 fines o principios de la economía solidaria. El primero es promover el desarrollo integral del ser humano. El segundo es generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos. El tercero es contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. El cuarto es participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social. Y por último, garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, información, gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación. Eso siempre ha sido la fuente de inspiración de nuestro fondo de empleados y por ello lo que se hizo fue adecuar esos estatutos a esas condiciones especiales. Luego traemos un capítulo completo, digamos un acápite completo sobre las consideraciones que se tuvieron en cuenta para la reforma de estatuto. Una de ellas es claramente definir quiénes tienen el carácter de administradores. La ley es muy clara y en lo no regulado por la Superintendencia Solidaria a través de sus circulares básicas contable, financiera y jurídica, pues la ley nos remite a la Ley General de Sociedades, que me parece que es una fuente de recursos, de conocimiento y de legislación bastante nutrida, y que ahí podemos dirimir cualquier tipo de conflicto que se pueda presentar dentro de lo que conceptualmente nosotros tengamos como administradores y demás. También se hace una aclaración del por qué el fondo de empleados en su mejor momento, cuando sea económicamente, financieramente bastante viable y fortalecido, pueda generar algunos pagos o emolumentos para los miembros de la administración, para los miembros directivos, para los miembros de control. Luego hay un tema que es el control de legalidad de la reforma estatutaria. Esta reforma estatutaria, lo primero es que debe ser obviamente informada a la Superintendencia Solidaria para su control de legalidad respectivo. También es claro que hay unos requisitos que allí se establecen para enviarlos y obviamente trae una vigencia que en nuestro caso está determinada en el artículo 139 y la cual le permite que la vigencia de los estatutos sea de forma inmediata una vez el acta de la asamblea esté en firme, esté debidamente protocolizada y se genere el acuerdo respectivo para ser inscrito en la Cámara de Comercio, lo cual le dará la oponibilidad ante terceros y podrá hacer todo lo pertinente. Ya luego de esta corta introducción, pues ustedes podrán ver la comparación
como bien les decía, entre los estatutos que tenemos vigentes desde el 2011 y los estatutos propuestos para este 2022, en el cual se encuentra el clausulado completo. Resaltado en color verde encontrarán los cambios sutiles de los cuales les he hablado en estos minutos precedentes. Considero que era lo que hasta ahora pueden considerar como cambios significativos, y obviamente pues en la reunión presencial que tendremos el próximo sábado 16 de julio a las 10 de la mañana en las instalaciones del COMAR, allí podremos resolver cualquiera de las inquietudes que ustedes a bien tengan llevar, y que obviamente ante la importancia, ante la relevancia que tiene el cambio de estatutos, pues ustedes saben que tienen una gran responsabilidad para que el Fondo de Empleados del municipio de Envigado siga por el camino exitoso que ha tenido en las últimas décadas. Agradezco su atención